El cine de Hollywood de las décadas de los 50 y 60 convirtió la Segunda Guerra Mundial en materia de entretenimiento de masas. Por cada película que abordaba la locura de la guerra a la manera de El puente sobre el río Kwai de 1957, había muchos más títulos como Los cañones de Navarone de 1960 o innumerables imágenes de John Wayne que convertían el conflicto en algo casi inofensivo. La tendencia culminaría en 1965 cuando la cadena CBS de los Estados Unidos estrenó la serie Hogan's Heroes, los héroes de Hogan. Esto me trae una sonrisa porque yo, alcancé a ver, digamos, pues no, como repeticiones de esa serie y ahora les Muy buena. comento algo. Durante los siguientes 6 años, los espectadores estadounidenses vieron la relación alegre entre los prisioneros de guerra aliados y sus captores nazis en una farsa cómica. Entonces les pregunto rapidito aquí, ¿conocieron esa serie? ¿Creen que esa Por serie fue inspirada supuesto. por El Gran Escape? Yo siempre he estado seguro de que sí. Yo me tiro en parte también a Stalag 17. Porque Schultz se me parece mucho al personaje de, creo que era otro Preminger que salía en Stalag 17. Se me parece mucho ese personaje Schultz. Sí. Kling se me puede tirar más a Von Trapp se llama, ¿no? No, Sí. Von Trapp es el de... A Von Luger. Sí, Von Luger. Von Trapp es el de Sound of Music. Sí. Pero sí, o sea, sí tiene que haber algo conectado con esas dos películas, diría yo. Ok. Ralphie, ¿tú conociste esa serie? No, aquí la estaba incluso medio googleando. No, es buenísima, Rafa. Un trip total. Un trip total. Y gracias a esa serie, una película que yo mencioné anteriormente, Autofocus, con Greg Kinnear, que habla sobre, digamos, pues no, el protagonista principal de la serie que se llamaba Bob Crane, que era Ralphie. La película trata como de la vida de él o digamos, parte de la vida de él. El tipo era un enfermo sexual. ¿Cierto? El tipo, o sea, filmaba, digamos, su encuentro con las fanáticas y todo lo demás. Willem Dafoe se hace un papelazo en la serie también, y como un tipo digo, en la película, que está enamorado de él. O sea, la película es genial, es una gran cinta. Lo que pasa es que la temática era como muy oscura, ¿no, Joe? Entonces como que pasó desapercibida ese año en los premios Oscar y demás, pero gran cinta con grandes actuaciones de verdad. Y la serie Los Héroes de Hogan era muy popular. Es más, creo que fue la serie número 1 por un buen tiempo en los Estados Unidos. Sí, esa serie Eso era lo muy dicen en la buena, era muy película. divertida. Sí, lo dicen en la película. Bueno, otros críticos han afirmado que al centrarse más en la astucia y artimañas de la organización X, a menudo respaldadas por la alentadora y animada banda sonora de la película, que en la exposición y desarrollo de los personajes, los cineastas, sin darse cuenta, hicieron que no pareciera del todo horrible ser un prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, restándole incluso importancia y hasta veracidad a lo acontecido en los campos de concentración creados por los nazis. Los cielos sobre el complejo ficticio siempre estaban azules, soleados, nadie tiene hambre ni está enfermo, y con algunas excepciones, los prisioneros de guerra parecen estar de buen humor y sorprendentemente robustos para ser hombres que han pasado más de 3 años detrás del alambre de púas. En comparación, ahora que lo mencionó Joe, comentan los críticos, el clásico de la película de escape de 1953, Stalag 17 o Infierno 17 o Infierno en la Tierra, también fusionó la comedia y el drama que rodean la vida de un campo de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero el director Billy Wilder no eludió la oscuridad, representando alucinaciones inducidas por el hambre, paranoia desenfrenada y especulación de prisionero contra prisionero. Y teniendo en cuenta que, mientras los cinéfilos disfrutaban del gran escape, las administraciones de John F. Kennedy y Lyndon Johnson intensificaban agresivamente las operaciones de combate en Vietnam, una guerra en la que los prisioneros de guerra estadounidenses que regresaron a casa informaron casi uniformemente que habían sido maltratados. Esta versión abrumadoramente rosada de las experiencias de los prisioneros de guerra idealizó ante las audiencias lo que son las prisiones militares y los campos de concentración, lo que la hizo convertirse ante los ojos de muchos como una cinta más que un poco, recuerde que son los críticos hablando, no yo, asquerosa. Entonces, les pregunto, ¿qué opinan de que la película fuera criticada por su representación irreal de lo que era ser un prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Están de acuerdo con las acusaciones de que la película ayudó a minimizar ante los ojos del público las horribles experiencias que atravesaron los prisioneros de guerra durante esa guerra y también durante la guerra de Vietnam y otros conflictos bélicos posteriores? Iniciemos contigo ahora, Ralphie, adelante. Mira,
En cuanto al tema de que pudieran ayudar a minimizar digamos, la gravedad de lo que sufrieron los prisioneros de guerra, ahí sí, sí estoy de acuerdo con eso. O sea, es una forma. Sí, es que no quiero pisar categorías, pero se veía demasiado rosa todo, se veía todo muy bien. Es como, no sé, como si cambiásemos esto por una prisión estatal, sería, o sea, la gente no lo vivía así. Incluso los prisioneros de alto perfil que podían llegar a vivir mejor no vivían así de bien. Entonces, tú te das cuenta, como decías, están robustos, están contentos, fraternizan con los guardias, eh, o sea, tienen acceso a tantas cosas. ¿Tú crees que en una prisión de estas iban a hacer una inspección tan básica de los camarotes? Antesito, por ejemplo, como antes de que descubrieran el hueco en el piso debajo de la caldera. ¿Tú crees que un oficial nazi se va a sentar en una cama, saca dos tablas y es como que, o sea, no, lo dudo, pues. Ahora, hay algo que sí quisiera aclarar, ¿no? Porque, digamos, Ajá. yo hice bastante investigación sobre el tema, busqué bastante. La película obviamente es de 1963. Ajá. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, ¿cierto? Sí. Entonces estamos hablando, digamos, que menos de 20 años después. Entonces había mucha gente, obviamente, sí, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que estaba viva, ¿cierto? Y coleando por ahí. Y esta película contó con varios asesores, digamos, que estuvieron, digamos, en el set de filmación, y son personas, pues, o sea, ¿no? Que incluso, es más, tengo entendido, pues, lo voy a hacer la palabra yo ahora, que este es uno de los sets de filmación considerados como de los más auténticos de la historia. O sea, digamos, de que lo reprodujeron casi exactamente igual a como eran las cosas en ese momento. Hay un par de cositas, como dices tú, Ralfi, yo no quiero, digamos, como pisar la categoría, Ajá. pero tengo entendido que así fue, primero, y que segundo, que también, digamos, pues que, o sea, que al parecer los oficiales que estaban ahí eran veteranos, eran nazis, pero eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y que eran personas que no estaban del todo de acuerdo, ¿sí? Con la filosofía nazi ni con Hitler. Y es más, eso lo vemos en la película con Von Ajá. Luger, ¿cierto? Que él, digamos, es como más amable y tratable, digamos, pues no con los prisioneros. Incluso cuando traen a Bartlett, los que lo traen al final dicen, ay, y entonces él dice, ni siquiera se levantan ni nada, dice como que, y ya lárguense, ¿sí? Entonces, o sea, entonces al parecer sí era como un tema, de que no eran como los otros nazis y que las condiciones, digamos, en este campo no eran tan malas, ¿cierto? Y que al parecer sí eran buenas. No sé, me gustaría como escuchar a yo antes, yo por profundizar Dale. un No sé, poquito más. y para hacer un poquito sobre lo que estás hablando, Fred, y recuerda también que incluso, no solamente porque seas de la Primera Guerra, sino que había mucha gente Que no estaba de acuerdo. digamos, del alto mando que no estaba de acuerdo también con Hitler. O Por sea, eso se dio lo de comenzando, Valkyria, obviamente, la operación Valkyria. claro, comenzando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aquí tengo como un sentimiento encontrado porque sí pienso que fue un poquito muy tono fresa. O sea, fue un poquito, sí, o sea, representando eso, o sea, prácticamente estaba en un resort, o sea, ahí tenías tus herramientas, podías jugar tu deporte, o sea, como que no se ve nada malo, no se ve nada, ni un trabajo que pasa, que probablemente eso te hubiera dado digamos, una justificación más sólida todavía incluso para todo el tema del escape. Bueno, sí, de repente no exagerar, pues que lo agarran a palazo ni nada de eso, pero poner algo adverso, porque es que yo veo que no hubo nada adverso. O sea, simplemente lo adverso era el cooler y era porque se pasaban de gracioso. O sea, no era por ninguna acción. O sea, no le pegaban a un oficial o no entiendes. O sea, simplemente intentaban fugar esto, lo otro, tonterías. Entonces, pero el trato me parece que era bastante amistoso, pues, por parte de los alemanes. O sea, y está bien que de repente el alto mando, pero tú sabes que entre los randos medios o bajos que estén ahí, siempre va a haber uno, ¿no? Un extremo hitleriano que no va a tener, digamos, la misma manera de tratar que los demás. Entonces, pienso que hubiera sido un buen punto de repente
no tirar tanto para un lado y hacer un poquito más de balance para hacerlo un poquito más creíble. Entiendo la frustración pues de toda la gente que tuvo en algún momento en un campo de estos de prisioneros pues que lo representaba. Me recuerdo un capítulo de South Park donde uno de los chicos le iba a preguntar al tío cómo era Vietnam, y entonces el tipo le metió un cuentón que había una rueda y unos caballos y los tipos ganaron solo la guerra. O sea, es todo un cuento de edad. Entonces esto parece, me imagino que la gente que estaba ahí, pues, o que estuvo pues en alguna guerra, y eso puede que no lo haya visto con muy buenos ojos, ¿no? Pero lo que te decía, pues que tengo sentimientos encontrados porque pienso que para lo que querían mostrar en la película, eso era lo indicado. O sea, la película no la querían llevar por el camino pues de la tortura, ni de nada por el estilo, ni del maltrato, y eso simplemente ellos querían narrar el escape. Y pienso que se enfocaron más en el escape. Prácticamente toda la película es eso, todo lo que hicieron para hacer el escape, y no quisieron tanto enfocarse pues salvo lo justo, pues en el trato con los oficiales alemanes, o sea, salvo lo justo. No quisieron profundizar más pues ya en el tema del trato y eso, pero todo fue más o menos, la película, si tú la ves, pues todo es la preparación del escape hasta que ocurre, pues y pasa lo que pasa entonces al final, ¿no? Ok, Ok, pero sí, Ralfi, adelante. para sacar una pregunta así tipo Fred. ¿Creen ustedes que esto puede ser una agenda política para aumentar el reclutamiento para la guerra de Vietnam? Minimizarla. Ahora, eso fue en parte, digamos, lo que yo pensé, Ujú, no lo sé, pero y realmente yo la pregunta que le iba a hacer, o sea, no era como tanto enfocado por ese lado, pero sí tiene que ver con eso, Ralphie, porque, es decir, y por eso fue que yo quise mencionar que la película tuvo asesores, ¿sí? ujú. Personas que estuvieron, digamos, no en la guerra, olvídense de la guerra, que estuvieron en ese campo, en ese Sí, campamento sí, sí. de prisioneros. Entonces, la pregunta que yo me hago es, primero a Ralphie, sí, es decir, porque Ralphie, digamos, ya me dio un ángulo ahí con el tema del reclutamiento, o sea, ¿qué ganaban mostrando algo que no fuese, digamos, o sea, más verdadero si es que es cierto? Porque a última hora era así y nosotros aquí estamos aludiendo, ¿cierto? Estamos, digamos, también asumiendo que no era así. A lo mejor sí era así, no lo sabemos. Pero ¿qué tal, digamos, pues no, si no era así y ellos lo pusieron así? Entonces, ¿por qué los asesores se quedaron callados? ¿Sí? Hubo, digamos, entonces, durante las proyecciones, algunos que dijeron que no les gustó, pero que no les gustó que inventaran cosas que no eran como la de los estadounidenses y lo de la motocicleta, pero no hablaron, digamos, de lo otro, de las condiciones. Nunca se mencionó eso. Entonces ahí es donde uno empieza como a dudar, bueno, a lo mejor si era así. Primero, entonces, ok, ¿por qué mostrarlo así? Y segundo, esta es para Joe después, entonces, desde el punto de vista técnico, Joe, digamos, ya, digamos, pues como de la filmación como tal, hubiera representado algunos retos mayores para la producción, no sé, mostrar, no sé, digamos, un ejemplo, digamos, un tema, la excavación de túneles, ¿no? ¿Sí? O sea, yo me imagino un túnel de eso a lo que tiene que oler, ¿cierto? O sea, y esos túneles se veían pristine, sí, o sea, impecables prácticamente. Eh, no sé, o sea, si eso hubiera como aumentado el presupuesto de filmación, no lo sé. Entonces, empecemos contigo, Ralphie. ¿Por qué tú crees, aparte, digamos, de lo de Vietnam, se te ocurre, digamos, alguna o sea, otra razón? ¿O por qué lo hicieron? No sé, esa es la pregunta que yo me hago. Mira, yo estoy bastante de acuerdo con el punto que traía yo hace un rato, y es que simplemente el enfoque no era ese. O sea, el enfoque no era mostrar el sufrimiento que vivieron ellos, sino mostrar cómo se unieron para una meta común y terminó en una tragedia, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, creo que, digamos, eso podía distraer de la narrativa. Lo de, porque por ejemplo los túneles se veían así como tan limpios y ellos mismos incluso, yo creo que eso puede ser un tema de época, o sea, de cómo era el cine en ese momento. O sea, y ahí ustedes que son mucho más conocedores que yo, pero pues probablemente esos eran detalles narrativos que tenían un valor menor a la historia. O sea, todas las estrellas de cine se debían ver pulcras y limpias sin importar cuál era la situación. Entonces creo que va más por ese lado.
por mantener como el ethos ese de tú eres Steve McQueen, siempre te ves espectacular, siempre. Que tengo entendido que jugó un rol, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, ¿sí? Pero ahora viene el lado de Joe, entonces, digamos, ya desde el punto de vista de filmación, ¿cierto? Técnico, en cuanto Ujú. a reto cinematográfico, si haber decidido, si hubieran decidido mostrar las cosas como eran y las condiciones, hubiese, digamos, aumentado el grado de dificultad. Es bastante posible, o sea, y con todo incluso que a mí me parece que, por lo menos con el tema del túnel, o sea, muchas partes yo las considero muy bien hechas, o sea, la parte, obviamente se ve toda la tienda que usaron, es muy clara, ¿no? Pero todo el tema me gustó detalles como por ejemplo, ¿no? Cuando a Charles Bronson le cae toda la tierra encima, o sea, eso me Eso parece sí. que eso me parece que son detalles importantes en cuanto a todo el tema de la narrativa pues, de lo que pasaba y de los peligros que te podían pasar, porque pienso que si un detalle como ese, yo en la categoría cositas que nos molestan, yo hubiera dicho, acá, ese túnel de 200 metros, nadie le cayó un pedazo de tierra en la cabeza, o sea, entonces esos son detalles importantes, entonces, pero no te puedes enfocar toda la película en el tipo tampoco abriendo la zanja. O sea, tampoco la intención de la película es mostrarte a la gente saliendo de la zanja tipo, ¿no? De Shawshank Redemption. O sea, todo hecho leña, asqueroso, ¿no? ¿Te O sea, imaginan eso, 250 cabezas asomándose? No, 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 no. sí, no, exacto. O sea, a mí me parece que la película como está bien hecha. No pienso que sobreproducción o de hacer cosas de más realismo le hubieran aportado la gran cosa a la trama. Porque al final yo pienso que la historia como está bastante bien hecha con lo alejado que esté de la realidad. O sea, yo pienso que cumple su... Por eso te digo en antes que decía pues que del doble, que pienso que sí estaba un poquito, ¿no? Resort el lugar, pero pienso que agregarle eso, sí, probablemente lo hubiera dado un tono más dramático eso, pero pienso que la intención de la película no era darle un tono dramático, era mantenerla más ligera y más graciosa, que eso es lo que es la película. O sea, incluso la película, yo no sé si a ustedes les pasa, pero después que pasa lo del final, ¿no? Que te enteras porque matan a la gente, todo, ¿no? Todo el mundo está como down. Cuando llega Steve McQueen y entra al cooler, tú vuelves a estar como tranquilo cuando lo ves. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Quedas como tranquilo cuando él regresa al cooler y entra ahí, aunque no le pasó nada bueno tampoco. O sea, no sé, es que la película tiene como un tono que no te da, digamos, ¿no? ese bajón. Y pienso que En- eso fue lo que quisieron hacer, digamos, ento- en general. entonces, miren que, o sea, que aquí conversando hemos llegado pues como a un punto, o sea, y es que Ralph empezó diciendo que si era un tema para reclutar, digamos, entonces en la guerra de Vietnam, y yo ahora habla acerca de que la película tiene como un tono esperanzador, aún con lo que pasó, ¿sí? Porque al final, digamos, o sea, matan a 50, sí, o sea, que es una tragedia, pero, o sea, de proporciones, digamos, o sea, no podemos ni pensarlo, pero al final, aunque matan a 50 y debería ser un final triste, el final se nota como esperanzador, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, quizás sí, el propósito de la película era darle esperanza, ¿cierto? No sé, a la gente, a una nación, no lo sabemos, que estaba, digamos, pues no, iniciando un conflicto, digamos, o sea, bélico en el sureste, digamos, de Asia. También pudo haber sido eso, ¿no cree? ¿Sí? ¿Quién sabe? Sí, 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 claro. Bueno, igual tú sabes que el arte está altamente influenciado por el momento sociopolítico que están viviendo los artistas. Así es, así es. Eso. Probablemente si hubiera sido otro director, no alguien más antiguerra, la película hubiera tenido totalmente otro tono. Bueno, y viendo las categorías en imdb.com que aparecen, digamos, digamos, en la descripción de la película, son aventura, drama e historia. No dice comedia, sí tiene, digamos, un tono medio, digamos, medio de comedia, pero no es una comedia. No es una comedia. Sí. Al final, digamos, en mi opinión, todo esto se reduce a que, aunque puede que esta no sea una película de guerra completamente realista, ya que aparentemente se deleita en la oscuridad de la situación, es un film que demuestra la importancia del espíritu de lucha y de nunca rendirse sin importar la adversidad a la que nos enfrentemos. Y esto lo convierte en algo inspirador
y no afecta que también es una película entretenida, humorística y llena de acción, sin destruir el significado emocional y conmovedor de la historia. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.